Hoy te presentaré 3 casos paranormales que han pasado en Armero. Iniciamos con el primero, las voces del lodo. En Colombia existe un lugar donde el silencio no es señal de paz, sino un recordatorio de una noche en la que miles de vidas quedaron atrapadas bajo un mar de lodo, ceniza y oscuridad. Ese lugar es Armero. Y aunque han pasado décadas, hay quienes aseguran que la tierra no olvidó y que tampoco ha dejado de hablar. Esta es la historia de las voces del lodo, un relato basado en hechos reales, pero llevado a un terreno que pocos se atreven a explorar. En 2019, un equipo de geólogos del Servicio Geológico Nacional llegó al antiguo casco urbano de Armero para estudiar la actividad del subsuelo. Instalaron sensores sísmicos, micrófonos de tierra y cámaras térmicas. Todo estaba programado para funcionar solo en las noches, desde las 11 p.m. hasta las 4 a.m., coincidiendo con las horas en que ocurre la mayoría de estabilidad atmosférica. Pero desde el primer día, algo llamó la atención. A las 11:30 p.m. exactas, los sensores registraron un patrón rítmico, un sonido como pasos, repitiéndose una y otra vez. Al principio, lo atribuyeron a animales, tal vez vacas o caballos que vagaban cerca. Pero cuando revisaron la ubicación, el sistema mostraba que los pasos provenían de bajo la tierra, a 2 metros de profundidad, justo en la zona donde antiguamente se encontraba el centro del pueblo. La segunda noche, un técnico joven llamado Mateo Vargas decidió quedarse solo para vigilar el equipo. Quería asegurarse de que todo funcionara correctamente. Eran las 11:28 p.m. El viento golpeaba los restos oxidados de lo que alguna vez fue un aviso de tienda. Los árboles se mecían como si intentaran advertirle algo. Mateo revisaba la pantalla de su tablet cuando ocurrió un golpe seco, luego otro, luego muchos más. Eran como puños golpeando una puerta desde abajo. Mateo se quedó congelado. Los golpes se aceleraron, se acercaban, se dispersaban, como si muchas personas caminasen en círculos bajo sus pies. Entonces, lo escuchó por primera vez. Una voz débil, apenas un susurro arrastrado por la tierra. ¿Ya pasó la noche? El técnico tragó saliva. Miró alrededor. No había nadie. La tierra volvió a murmurar. Ayúdenos, por favor. A la mañana siguiente, Mateo llegó al campamento sin su equipo. Había huido en medio de la noche, dejando plantas, cables y sensores abandonados. El resto del grupo pensó que estaba exagerando, hasta que revisaron los audios registrados. No se escuchaban animales, ni vibraciones volcánicas, sino golpes, pasos y voces difusas. Voces humanas. El jefe del proyecto ordenó no comentar nada públicamente. Dijo que debían mantener el enfoque científico y evitar especulaciones. Pero esa noche, decidieron hacer una prueba. Colocaron un micrófono especial directamente en el suelo, en un punto donde los sensores habían detectado la mayoría de actividad a las 11:30. Como si alguien hubiera pulsado un interruptor invisible. Los sonidos volvieron. El audio de esa tercera noche es uno de los registros más perturbadores que existen sobre Armero, y aunque nunca fue publicado oficialmente, varios miembros del equipo filtraron fragmentos. En el minuto 2 del audio, se escuchó claramente: ¡Mi niño! ¿Dónde está mi niño? Segundos después, Está oscuro. Saquen luz. luego una frase que heló la sangre de todos. Nos quedamos aquí, bajo la noche eterna. Los investigadores quedaron paralizados. Las voces estaban distorsionadas, como si la tierra misma las apretara, pero eran humanas, dolorosas, desesperadas. Esa noche, 2 miembros del grupo renunciaron al proyecto. Al analizar los datos en la oficina de Ibagué, los geólogos descubrieron algo aún más inquietante. Los pasos registrados no tenían la presión de un ser humano adulto. Eran más livianos, más cortos, más desordenados. Alguien comparó las pisadas de la data y concluyó: Parecen manos arrastrándose. el silencio en la sala fue absoluto. Los archivos térmicos tampoco ayudaron. En varias tomas nocturnas aparecían puntos de calor
bajo la superficie, como si algo estuviera moviéndose lentamente dentro del suelo frío. Uno de los técnicos dijo algo que nadie quiso repetir. La tierra de Armero respira. Días después, Mateo volvió al campamento para recuperar sus pertenencias. Tenía ojeras profundas y la mirada perdida. Dijo que desde la noche de los golpes no había podido dormir. Escucho sus voces incluso lejos del pueblo. Confesó. Contó que justo antes de huir, vio algo que jamás olvidaría. Una marca en el lodo, una marca perfecta, como si una mano salida de la tierra hubiera intentado alcanzar el aire por última vez. Lo más aterrador fue lo último que dijo. Una voz me llamó por mi nombre. Nunca había estado ahí. ¿Cómo lo sabía? El proyecto se canceló sin explicaciones. El equipo regresó a Bogotá. Los datos fueron archivados y jamás divulgados públicamente. Pero los habitantes cercanos a Armero lo saben. Saben que a 11:30 p.m. cada noche el viento cambia, la tierra tiembla. Y si uno se atreve a guardar silencio absoluto, puede escuchar lo que ellos dejaron atrás. Pasos, golpes, lamentos y voces que preguntan una y otra vez. ¿Ya pasó la noche? Porque para ellos, esa noche nunca terminó. El segundo caso es de la niña de la camiseta roja. En los caminos que rodean el antiguo pueblo de Armero, muchos conductores cuentan la misma historia. Una historia tan repetida, tan detallada y tan idéntica entre desconocidos, que resulta imposible ignorarla. Dicen que, al caer la noche, aparece una niña al borde de la carretera, descalza, tranquila, con una camiseta roja que nunca parece ensuciarse y siempre hace la misma pregunta. ¿Me lleva donde mi mamá? Esta es la historia de la niña de la camiseta roja, un misterio que mezcla el dolor, la nostalgia y algo más profundo que nadie ha logrado explicar. La primera vez que alguien la reportó fue en 1992. Un camionero de la región viajaba de noche hacia Ibagué cuando vio a una niña parada en la cuneta. Pensó que era una menor perdida. Detuvo el camión y le preguntó si estaba bien. Ella sonrió suavemente y le respondió. ¿Me lleva donde mi mamá? El hombre abrió la puerta y la ayudó a subir, pero algo le llamó la atención. Sus pies estaban completamente limpios, a pesar del barro de la carretera. Mientras avanzaban, la niña le hablaba con una tranquilidad extraña, como si no tuviera miedo de estar sola de noche con un desconocido. Le contó que vivía en una casa blanca, que tenía un perro llamado Tizón, y que su mamá le hacía arroz con leche cada tarde. Al acercarse a la entrada del antiguo armero, la niña miró por la ventana y dijo: Hasta aquí llego. Mi mamá ya viene. Bajó del camión, caminó unos pasos y desapareció entre la neblina. El camionero creyó haber imaginado todo, hasta que vio la marca pequeña de un pie descalzo, perfectamente dibujada sobre el estribo metálico. Con los años, más personas aseguraron haber visto a la misma niña. Todos la describieron igual. 12 o 13 años, cabello corto, camiseta roja, voz suave, descalza, y todos repitieron las mismas 3 frases que ella decía siempre. Me lleva donde mi mamá. Vivimos en una casa blanca, hasta aquí llego. Diferentes personas, diferentes años, pero el mismo relato. Incluso algunos taxistas afirman que, cuando ella se sienta en el asiento trasero, el espejo retrovisor deja de reflejarla, pero su voz continúa ahí. En 2016, un hombre llamado Juan Carlos Ospina vivió una experiencia que marcaría su vida para siempre. Viajaba de noche de Honda Mariquita cuando vio a la niña parada a un lado del camino. Como muchos, decidió ayudarla. La niña subió sin dudar, pero esta vez ocurrió algo diferente. Mientras hablaban, Juan Carlos mencionó que había perdido a su madre hacía pocos meses. La niña se quedó en silencio. Luego, con una voz más profunda, dijo: Lo siento, ella te espera. El hombre sintió un escalofrío que le recorrió la columna. La miró por el retrovisor, pero su asiento estaba vacío. Aún así, escuchó claramente su voz a su lado. Gracias por traerme. Mi mamá ya no está triste. Minutos después, Juan Carlos tuvo que detener el carro. Estaba llorando sin control. No sabía quién era esa niña, pero sentía que había recibido un mensaje destinado solo para él. Los pobladores de la zona creen saber quién es la niña. Según ellos, se trata de una menor que murió durante la tragedia de 1985
y cuyo cuerpo jamás fue encontrado. Su familia vivía, según registros antiguos, en una casa blanca, en una de las calles principales de Armero. La historia cuenta que la noche de la avalancha, la niña salió corriendo de su casa, buscando a su madre, y nunca volvió a aparecer. Desde entonces, su espíritu recorre el camino, repitiendo la misma misión: buscar a su mamá, volver a casa y brindar consuelo a quienes también llevan una pérdida en su corazón. En 2021, un investigador paranormal llamado Esteban Rodríguez decidió realizar un experimento. Se estacionó a 1 kilómetro de la entrada al Camposanto, a las 11 de la noche, con una cámara infrarroja y un micrófono ambiental. A las 11:17 página M, su cámara captó una figura pequeña caminando lentamente por el borde de la carretera. Cuando Esteban encendió la linterna, la figura se detuvo. La niña lo miró directamente y la cámara dejó de grabar. En el audio, sin embargo, quedó registrada una voz suave. Mi mamá ya viene. Lo extraño es que Esteban realizó el experimento solo, sin nadie alrededor, y la voz quedó tan clara que los expertos aseguraron que estaba a menos de 2 metros del micrófono. En 2023, una mujer que conducía hacia Mariquita vivió un encuentro que la dejó paralizada. La niña apareció nuevamente pidiendo un aventón. La mujer aceptó, pero mientras avanzaban, le preguntó suavemente: ¿Dónde está tu mamá? La niña sonrió y respondió algo que nunca había dicho antes. Ella está aquí, todos estamos aquí. La mujer sintió una presencia cálida alrededor, como si alguien hubiera puesto una mano sobre su hombro. Sin miedo, sin frío, solo una sensación de calma profunda. Al llegar al desvío hacia el antiguo pueblo, la niña dijo: Gracias. Usted también encontrará a quien busca. Luego, como siempre, desapareció. La historia de la niña de la camiseta roja no es un relato de terror, es un eco, una memoria que se niega a apagarse. Quizás sea una sombra atrapada entre el pasado y el presente, o tal vez un espíritu que no busca asustar, sino acompañar. Dicen que aparece solo ante personas que llevan un duelo, una herida, una ausencia, como si quisiera recordarles que el amor, de alguna forma, siempre encuentra el camino de regreso a casa. Y cuando la neblina envuelve el camino hacia Armero, algunos conductores aún dicen escuchar la misma voz, dulce. Me lleva donde mi mamá. El tercer caso es de El pueblo que respira. Armero fue arrasado en cuestión de minutos, la noche del 13 de noviembre de 1985. Miles de vidas quedaron atrapadas bajo el lodo, pero algunos creen que algo más también quedó ahí. Un equipo de documentalistas decidió comprobarlo por sí mismos. Lo que grabaron, lo que escucharon y lo que sintieron nunca fue revelado al público hasta hoy. Hasta hoy. Esta es la historia de El pueblo que respira, un lugar donde el pasado no desapareció, solo quedó atrapado. En 2022, un grupo de documentalistas independientes, llamado Luz Negra Films, viajó a las ruinas de Armero. Su intención era grabar un documental sobre la memoria del lugar, enfocado en lo emocional, no en lo paranormal. El equipo estaba conformado por Lucía, directora; Jaumiru, camarógrafo; Daniel, sonidista; Paula, investigadora histórica. Planearon pasar una noche entera grabando solo sonidos ambientales, ambiente, insectos, ruidos del campo, lo típico en una grabación nocturna. Pero desde que llegaron, Paula sintió algo extraño. Este lugar vibra. No sé cómo explicarlo, pero vibra. Nadie le prestó atención, al menos no esa primera noche. Instalaron los micrófonos de alta sensibilidad alrededor de lo que fue el antiguo centro del pueblo. Todo estaba en silencio, oscuro. La neblina cubría las ruinas como una sábana espesa. A las 2:45 alto M, el micrófono principal registró algo imposible. En medio del silencio absoluto, se escuchó una campana, suavemente, como si perteneciera a una iglesia lejana. El único detalle era que no quedaba ninguna iglesia en pie. Segundos después, se escuchó otra cosa, un hombre gritando: ¡Pan caliente! ¡Pan caliente recién hecho! Ramiro pensó que era un error del equipo. Daniel revisó los monitores, pero todos los canales mostraban el mismo audio. No había nadie alrededor. Nada. Solo ruinas.
oscuridad y un sonido que venía desde el subsuelo. A los pocos minutos, los sonidos se hicieron más intensos. Niños riendo, mujeres conversando, perros ladrando, el ruido de platos y cucharas, como en una cocina ocupada. Incluso una melodía. Alguien cantando una nana suave, todo mezclado, como si fuera un día normal en un pueblo lleno de vida. Pero el panorama era devastador. No había casas, no había calles, no había luces, solo oscuridad. Lucía revisó las cámaras. Cada una mostraba lo mismo, un pueblo muerto. Y sin embargo, el sonido seguía. Era como si una versión paralela de Armero siguiera funcionando debajo de la superficie, repitiendo eternamente la rutina de un día que nunca terminó. El equipo estaba impactado, pero lo peor llegó cuando ampliaron el audio. Entre los sonidos cotidianos aparecieron voces nuevas, susurros, apenas audibles, pero ahí ¿Quién está ahí? Ayúdenos. No vemos la luz. algunas voces parecían arrastrarse, como si hablar desde tan profundo doliera. Daniel retrocedió en la grabación y escuchó una frase que se repetía varias veces. No nos olviden. No nos olviden. La voz temblaba. No parecía un eco, parecía una súplica. Mientras revisaban el material en vivo, las cámaras térmicas captaron algo imposible. Manchas de calor, pequeños puntos, moviéndose bajo la tierra. Tenían forma humana, formas que parecían caminar. Unas más pequeñas, otras más grandes. Lucía se quedó sin palabras. Paula comenzó a llorar. Son ellos. No se fueron. En ese momento, todos lo escucharon claramente, sin necesidad de grabadora. ¿Por qué se fueron? Quédense con nosotros. Las voces venían del suelo, como si el pueblo entero respirara. De pronto, Ramiro cayó de rodillas. No podía respirar. Su pecho subía y bajaba con fuerza. Las escucho dentro de mi cabeza. No afuera. Adentro. La cámara que sostenía se encendió sola. Grabó un único plano, el suelo. Y en ese plano durante 5 segundos se vio algo que ninguno pudo olvidar. Mano. Una mano pequeña, moviéndose bajo la tierra, intentando salir. Solo un movimiento. Luego nada. Ramiro gritó. Daniel lo cargó y lo arrastró hasta la camioneta. Todos huyeron. El documental nunca se publicó. El proyecto fue cancelado y el equipo juró no regresar jamás, pero algo quedó registrado esa noche. Un pueblo sin edificios, sin calles, sin gente, y aún así, lleno de vida. Un pueblo que respira, un pueblo que recuerda, y quienes han visitado Armero de noche aseguran que, si guardas silencio absoluto, podrás escucharlo. El pregón del pan caliente. Las risas de los niños, las campanas de una iglesia inexistente. Y, entre todo ese ruido, una voz que siempre termina sobresaliendo. No nos olviden. Y quizá ese sea el verdadero misterio. Quizá el pasado nunca se fue. Quizá todavía está ahí, debajo de nuestros pies, viviendo, esperando, respirando.